estaban trabajando en la primera línea y eran personal de bajo riesgo. Y es una etiqueta de la que han conseguido deshacerse el pasado 7 de octubre. Junto a enfermeros, a médicos, han acudido como siempre a sus centros de trabajo durante todos estos meses, pero sí, han sido en todo este tiempo los más invisibles y en definitiva los más desprotegidos. Yo el otro día, Nacho, cuando me enteré de esto, no podía creerlo. Yo creo que, bueno, solo puede tener una explicación, y es que, como en otras cosas al principio de la pandemia, pues o no había material suficiente, no había protocolo suficiente y tuvieron que poner a gente como no esencial para no darles material. Sí, pero ¿no? poner Pues a un celador como no esencial... Sí, es incomprensible, por supuesto. Por eso digo que solo se me ocurre una explicación a semejante decisión. Es como cuando nos dijeron que la mascarilla no hacía falta. Es que pues no había. Me parece a mí que sí que hacía falta, pero no había mascarillas. Entonces yo creo que igual va por ahí, porque si no, no tiene sentido. El que haya tomado esa decisión, de verdad, no tiene ningún sentido, es obvio. Mira, nos está escuchando Javier Navarrete, es el jefe de celadores del Hospital Central de la Cruz Roja, un hospital que pertenece al Servicio Madrileño de Salud. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Antes que nada, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿qué es un celador? ¿Qué hace un celador en un hospital? Pues mira, un celador es una persona que trabaja dentro de un centro hospitalario o de un centro de salud que realiza numerosas funciones. Somos, yo creo que de lo más polivalente que hay dentro de la sanidad. Nosotros trabajamos en las plantas de hospitalización, ayudamos a las auxiliares de enfermería, a las TCAES, en la movilización de pacientes cuando es necesario, pues para lavarlos o para ayudarles a darles de comer. Hacemos todos los traslados del hospital, cuando te tienen que llevar a rayos, cuando te tienen que llevar a medicina nuclear. Hacemos la vigilancia de muchos accesos, ayudamos en los quirófanos, ayudamos incluso en las autopsias. Los celadores somos personal de ayuda en el servicio de autopsias. Todo lo que no requiera de hacer uso de material con el cadáver, el celador ayuda en la movilización del cadáver, todo esto. Y todo esto entonces, en contacto directo con el paciente, evidentemente. Siempre en contacto muy directo con el paciente, porque como decíais ahora, decía Nacho también, ¿no? Que no entendíais por qué éramos personas de bajo riesgo. Bueno, pues en la tabla que hizo el Ministerio de Sanidad, al principio de la pandemia, en el mes de marzo, aparecemos como ejemplo de exposición de bajo riesgo. La explicación, yo tengo otra, la que daba Nacho podría ser, pero la mía es desconocimiento total por parte del Ministerio de Sanidad. No sé quién fueron los expertos que crearon el cuadro, pero en el cuadro de exposición de bajo riesgo hablan de celadores camilleros. Camilleros no hay en este país. No existe esa figura. Desde la guerra civil, ¿no? Que habría un camillero que llevaba gente de un lado para otro. Los celadores de los hospitales no somos camilleros. Claro, pero es que, claro, no tiene nada de lógica. Vosotros sois un poco la primera línea, el primer contacto que tiene un paciente con el centro de salud, ¿no? Si viene contagiado, vosotros sois ese primer contacto. Claro, para que te hagas la idea, un celador que está en las urgencias de un hospital, cuando llega un paciente en un coche y no puede bajar solo, el primero que le atiende es un celador. Entonces, si llega un paciente a un centro hospitalario que no puede respirar bien porque tiene una neumonía producida por el COVID, como hemos visto cientos de miles de casos en estos meses, el primero que atiende a ese paciente y le saca del coche es el celador, porque luego se produce un triaje donde hay un médico, una enfermera, que es el que valora y tal. Pero la primera persona de contacto es el celador. ¿Ha habido muchos contagios de celadores en tu hospital? Sí, en el mío concretamente el 40% de la plantilla de celadores se ha visto afectada por el COVID. ¿Tú te contagiaste? Sí, yo también me contagié. El problema del tema de los contagios dentro de la sanidad es dónde se ha producido el contagio. Tienes muchas posibilidades de contagiarte en el centro, pero también tienes las mismas posibilidades de contagiarte fuera. Entonces, demostrar que esto es una enfermedad profesional es difícil. Pero es increíble que ellos tengan que estar demostrando que se contagian mucho para que les hagan caso. Oye, ¿cuántos muertos necesitáis? ¿Cuántos contagiados necesitáis para que nos hagáis caso? Porque yo no sé si sigue en estos momentos esa consideración de bajo riesgo o ya lo han cambiado. Menos mal que no, que el 7 de octubre lo que hemos hecho ha sido desaparecer como ejemplo. Para que os hagáis una idea, en el primero que sacaron, los policías y la Guardia Civil eran también ejemplo de baja probabilidad de exposición. Tampoco tiene sentido, claro. Ninguno. Tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, a la policía en junio ya la quitaron del cuadro. A nosotros han tardado hasta octubre, hemos tenido que hacer un poco más de ruido que la policía. ¿Fuisteis los últimos también en tener material de seguridad? Es decir, es verdad que en la primera ola había muchas dificultades para que el personal sanitario accediera a las EPIs, al material. ¿Vosotros fuisteis los últimos? Nos hizo mucho daño este cuadro. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajé no se ha producido ese problema, pero en muchos centros de toda España sí, porque claro, consideraban al celador como personal de bajo riesgo.
Entonces, si había problemas con los EPIs, el último al que le daban el EPI efectivamente era al personal de bajo riesgo, que por eso estaba en la tabla así denominado. Entonces, ahora mismo yo creo que ya no hay ningún problema, porque es verdad que ahora sí tenemos equipos. No sabemos lo que nos durará porque depende de lo alta que sea la ola. Así tendremos equipos para más tiempo o para menos, pero ahora mismo no lo tenemos. Pero en principio de pandemia, cuando había problemas con los equipos, evidentemente el celador, al ser personal de bajo riesgo en muchos centros, eran los últimos en recibirlo. Vosotros habéis creado una plataforma que se llama Reconocimiento para el Celador y reivindicáis algo que también me extraña que no exista, que es una formación específica. Sí, esto también es muy curioso. A mí resulta muy difícil de entender a alguien que no conoce el colectivo, que este colectivo no tenga formación para trabajar. Un celador, mañana se le hace un contrato en un hospital de España y solo se le requiere que tenga un título de certificado de escolaridad. Un certificado de escolaridad es haber estado escolarizado en algún momento de tu vida. No tienes ni siquiera que haber terminado el antiguo EGB, ¿sabes? Entonces, ese primer día tú vas a trabajar y te encuentras en las urgencias de un gran hospital. El primer paciente que entra pues es un politraumatizado que se ha caído de una moto y tiene varias fracturas de fémur, tal. ¿Cómo se enfrenta un celador a eso? Claro. Si no tiene ningún tipo de formación, no sabe lo que hacer. Que ahora os formáis en directo, por decirlo de alguna manera, o sea, os formáis mientras trabajáis. Sí, nos hemos formado toda la vida con el compañero. Tenías un compañero que ya llevaba mucho tiempo y te decía, mira Javier, este que acaba de pasar, ten cuidado, no tires de aquí, no cojas de allí, para movilizar intenta poner las manos en bandeja. Todas las cosas que luego, pues si quieres, si tienes ganas, puedes hacer cursos de movilización de pacientes, de muchas cosas, pero de inicio, para trabajar no requieres de ninguna formación. Sí, lo que nos está dejando también un poco esta pandemia es al descubierto que hay ciertos colectivos olvidados, absolutamente, sí. Y que sobre todo hay unos muy prioritarios y que están hay 2 o 3 de los que no se para de hablar y que están opacando a todos los demás. El otro día en televisión salía un tipo que tenía una pequeña empresa de autobuses, una flota de autobuses, se echaba a llorar en directo, que luego se hizo viral esta imagen de pura desesperación. Nadie habla de las empresas de autobuses. Y como esas hay cientos y hay 2 o 3, tampoco es cuestión de, no tienen la culpa, pero hay 2 o 3 de las que estamos oyendo hablar todo el día y están como que son las primeras en recibir además ayudas del Estado. Javier, muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues ahí estamos. Ahí estáis. Nosotros seguimos intentando, lo que queremos es un grado medio de formación profesional, tampoco pedimos ser graduados ni ser licenciados, ¿sabes? No hace falta eso para trabajar de celador, pero sí un grado medio como tienen los técnicos en emergencias, por ejemplo, que son las personas que llevan las ambulancias. Ellos tienen un grado medio de formación profesional para poder trabajar llevando una ambulancia, llevando pacientes de un lado a otro y sacándolos de las casas. Y entonces es lo que nosotros pedimos. Pues... Y bueno, esperamos que nos haga caso. Que tengáis muchísima suerte, porque todos aquellos que hemos pasado en algún momento por un hospital o porque hemos tenido que ir como pacientes o acompañando a algún paciente, te aseguro que sabemos de la importancia de esa persona que te acompaña y que está pendiente de ti todo el rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Es increíble. O sea, que hasta el 7 de octubre... Además, que es que estábamos hablando, lo que piden son como obviedades, ¿no? Totalmente. No están pidiendo un mínimo de formación, un mínimo de protección. Pues mira, os voy a presentar otro caso que, si no es igual, es hasta más flagrante, que es el colectivo de las limpiadoras y los limpiadores de los hospitales. Elisa Roldán tiene 58 años, es...